en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, vamos a seguir de aquel lado. Vamos a Israel. Sí, Israel tiene una situación... La situación, el apoyo internacional a Israel está siendo cada vez más precario. Sí. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, y lo habíamos dicho aquí cuando empezó todo este conflicto, está ante un dilema. Sí. El dilema, primero, la razón de la mera existencia del sistema internacional que encabeza la ONU no se justifica. Si tú no puedes resolver una cuestión como esa, que es evidente, entonces ¿para qué tenemos eso? ¿Para qué sirve? De ser, porque no hay... ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué sirven entonces todas las regulaciones de derecho de la guerra? O sea, ¿para qué? ¿Para qué sirve el sistema regulatorio internacional? La composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es tan variada y tan equilibrada que las grandes potencias tienen poder de veto. Claro. Y casi todos los conflictos en el mundo están de un lado o de otro. Entonces, la estructura formal de los estados aliados a Israel, siguen apoyándolo. No, siguen apoyando y siguen vendiéndole municiones y armas. Ahora bien, cada vez a lo interno se va haciendo más difícil. O sea, eso le está creando situaciones políticas a los gobiernos. Políticas, porque hay una percepción de que eso debe haber un alto al fuego y que por razones humanitarias eso debe detener. Por un lado se mantiene ese discurso, por otro lado se están aprobando $500,000 en ventas de municiones. 500 millones. Sí. 500 millones de dólares en venta de municiones, porque a la velocidad en que Israel está bombardeando y atacando en la franja de Gaza, va a necesitar que esas municiones se el reabastecimiento. Pero imagínate, 60 días de conflicto. El número de muertos va entre 15,000 y 17,000. De los cuales, oigan esto, porque este dato es escalofriante. Más del 40% son niños. O sea, niños. Sí, entre niños y niños. Adolescentes también. Niños, menores. Niños o adolescentes. Es la misma. Estamos hablando de casi 8,000 niños que han perdido la vida en este conflicto. Estamos hablando de más de 2 millones de personas desplazadas. Bueno, la población gazatí eran 2.3 millones. Y el 80%, oigan esto, el 80% de la población gazatí ha sido desplazada de sus hogares. No, hasta el punto que lo desplazan desde el norte, se concentran en el sur y ahora van a atacar el sur. Estamos hablando de no hay sitio a donde dirigirse. Eran 2.3 millones de personas concentradas en un territorio de menos de 400 kilómetros cuadrados. Sí, del tamaño de Santiago, de los caballeros hablamos. Y ahora lo han reducido a la mitad, a 200 kilómetros cuadrados. Y en esa mitad, donde está todo el mundo hacinado, ahí están bombardeando. Sí, ya. O sea, y hay una incursión del ejército terrestre. Eso es y sin defender a nadie. Sí, porque es que la percepción... Aquí lo que estamos contando muertos. Sí, yo creo que nosotros tenemos una sobrevaloración de lo que es la humanidad, la parte del ser humano. Nosotros estamos sobrevalorando lo que debe ser, cuando en realidad aquí todo el mundo está haciendo... La banalidad del mal, Luis. Hannah Arendt, recuerda eso, la banalidad del mal. O sea, ya nosotros hemos normalizado eso. Sí. Hemos normalizado eso. Y lo paradójico de todo esto es que los israelíes se defienden diciendo que los palestinos le mataron niños. Sí. O sea, está muy mal también. Sí, es que lo hablábamos en otro programa, Eliseo. Cuando te matan a un hijo
y la persona que mató a tu hijo tiene 3 hijos, tú no dices, bueno, me mataron uno y mato uno. No, la parte emocional y la parte humana, la venganza y la misión que tú te trazas, como ha dicho Netanyahu, es destruir a Hamás. Sí. Que no va a detenerse hasta destruir a Hamás. Pero ya lo dijo Macron esta semana. Para destruir a Hamás harán falta más de 10 años. Claro. No es una misión posible. Recuerda que el plan que empezó a esbozar, que todavía no existe formalmente, que se empezaron a dar los lineamientos, incluyen, que es la parte más difícil, el control político de la zona. Entonces, ¿cómo tú vas a controlar una población a la que tú estás sometiéndola a esa situación, a ese estado de barbarie? ¿Cómo tú entiendes que esa misma población va a elegir un gobierno que se lleve bien contigo? Al contrario, sí. Ese sentimiento de odio está exacerbado ahora. Sí. Y incluso los victimarios iniciales, que fueron los atacantes de Hamás, ahora son las víctimas. Sí. Más del 80%, lo dijimos la semana pasada aquí, 83% de las protestas que se dan por ese conflicto alrededor del mundo son pro-palestinas. Sí, en el mundo. En el mundo. O sea que, fíjate que eso está provocando una fractura entre la parte formal de los estados, o sea, los gobiernos, y el ciudadano. O sea, los ciudadanos están en contra de lo que está haciendo su gobierno y eso va a implicar un costo político si ese conflicto se extiende. ¿Entiendes? Porque en algún momento eso se va a traducir en apoyo electoral. Sí, pero eso no tiene solución. O rechazo electoral. Por más que uno trate de buscarle. Pero es más profundo, Luis. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, las academias que se están caracterizando por ser centros de intolerancia, donde se está incubando la intolerancia a niveles con la cultura de la cancelación y con toda esa cosa de la que hemos hablado muchísimo. En las academias se ha desatado una ola de persecución contra todo el que critica a Israel. Pero ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo la parte formal. El estudiantado es pro-palestino. Fíjate, es a los académicos, a los científicos que critican a Israel, a los que están persiguiendo y lo están baneando. En los medios de comunicación, no, o sea, hay una cacería de brujas contra los críticos de Israel. Sí, pero hay representantes de ambos lados en varias academias. Y hay antisemitismo y antipalestinismo. Claro, porque la gente confunde cualquier crítica a una acción israelí con antisemitismo. Con antisemitismo, porque con una acción de grupo. Porque todo se reduce a grupos. No, porque hay que ponerle una etiqueta rápido para descalificarlo. Correcto. Mira, yo estuve leyendo hace poco un libro de Giovanni Sartori, el Homo Videns. El Homo Videns es un libro que escribió en el 1997. Y el Homo Videns habla de la videocracia. La videocracia, la capacidad que tienen los grupos de dejarse llevar, de establecer una verdad gráfica y de hacer que todo el mundo piense en eso como la verdad. Claro. Oye, eso, Giovanni Sartori es un político. Lo importante no es lo que tú miras. Filósofo. Lo importante no es lo que tú miras, es lo que tú ves. Es lo que ves. Sí. Y tiene dos temas, dos conceptos, que es la intersubjetividad y la transsubjetividad. Y la intersubjetividad lo que hace es que establece verdades que se ven, no que se analizan, verdades que se ven, que se implantan en grupos humanos como la verdad. Claro. Pero luego eso es dirigido. La visión es dirigida. Justamente la videocracia teledirigida. Claro. La que se teledirige y la que hace que muchos grupos sociales y grupos humanos entiendan como la verdad. A veces no es ni siquiera lo que tú ves, es lo que tú crees que estás viendo. Y entonces estas verdades trascienden
a los grupos y se convierten entonces en verdades unificadas. Esa es la transsubjetividad. Uh-huh. Ese libro es sumamente interesante porque a pesar de estar escrito en el 97, donde el fenómeno del TikTok, de las redes sociales, del YouTube, del Instagram, no estaban en ese momento, él lo hace con el fenómeno de la televisión. Él lo establece y lo estudia como lo que se ve en televisión era la verdad. Fíjate cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido expandiéndose y catalizándose ese concepto ahora con las redes sociales. Uh-huh. Eso es una obra muy relevante de ese autor. Con mucha vigencia. Con mucha vigencia. Fíjate cómo esos conceptos que se estudiaron hace mucho tiempo se están volviendo a revalorizar. Sí. Así que yo les recomiendo que busquen ese libro. Yo creo que está gratis en internet, se puede descargar. Uh-huh. Porque describe lo que está sucediendo ahora, muy a propósito de lo que tú decías de Israel y Palestina, de que la verdad que todo el mundo asume es esa verdad a la cual nos teledirigen a que veamos eso así. Yo estuve viendo a raíz de eso una palestina, una señora mayor de Palestina, que está diciendo que me maten en Hamas, los directivos de Hamas, pero yo tengo que decir la verdad, se roban las ayudas que nos envían, se las quedan los directivos de Hamas y dicen y manipulan la realidad con imágenes. El mundo entero está manejado hoy día a través de imágenes. Y cuando tú ves la imagen, tú dices, eso es la realidad. Tú no recuerdas lo que decía Churchill, que en la guerra la primera víctima era la verdad. Era la verdad, así es. Eso es así. Eso es la manipulación es parte, porque ¿cómo tú pones a la gente a pelear? Y es lo que dice Pablo Malo. En los peligros de la moralidad. Tú tienes que construir una noción de lo que es correcto. Sí. Porque a la guerra tú vas a matar y a que te maten. Sí. Entonces tú tienes que justificar que eso es tan importante que vale la pena matar por eso o que te maten a ti por defender ¿quién eso. Se va a exponer a la muerte sin un pensamiento conceptual? No, sin una cuestión. Sin una cuestión de los míos y frente a los tuyos. Con una cuestión que lo amerite, o sea, que sea tan importante que valga la pena arriesgar la vida por ello. O quitar vidas por ello, ¿entiendes? Eso es así. Ese es el relato. Y bueno, entonces, ese conflicto, esta semana, el Antonio Guterres, secretario general de la ONU, invocando el artículo 99 de la Carta de la ONU, convocó al Consejo de Seguridad por ese tema. Se están perdiendo vidas, hay una situación que está fuera de control, y entonces lo convocó al Consejo. ¿Qué sucedió en el Consejo de Seguridad? Bueno, Inglaterra, Reino Unido, se abstuvo, lo cual es un voto a favor. En teoría. Sí, no quiso exponerse políticamente. Claro, pero ¿por qué? Porque Inglaterra está prendida con manifestaciones. Pro-Palestina. Pro-Palestina. Y tiene una comunidad musulmana importantísima. Muy importante. Vimos teñidas las calles de verde. Entonces, y negro en Reino Unido. Políticamente no se pueden meter en eso. No. Un voto a favor o del lado de Estados Unidos hubiese sido fatal. Pero chequea los otros miembros del Consejo, los otros miembros permanentes con poder de veto. Francia votó a favor. Votó a favor del cese al fuego. ¿Entiendes? Votó a favor del cese al fuego. Uh-huh. España lo patrocinó. Uh-huh. O sea, China votó a favor también. O sea, eso es una reprimenda internacional importante. O sea, o un llamado, pues no es reprimiendo a nadie, porque esto no se puede ver así. Entonces, Estados Unidos, el único país, ejerció su poder de veto y bloqueó una resolución que lo que estaba pidiendo era un alto al fuego por razones humanitarias. O sea, miren, no cesen su operación de buscar a sus enemigos, pero que no sea con hostilidades
con hostilidades hacia como están haciendo ahora. Lo que pasa es que Israel está comprando a Estados Unidos armas. Claro. Tiene un aparato de lobbies en el gobierno, en la Casa Blanca, en el Senado, muy fuerte. El sistema financiero está apoyado por los israelíes y los judíos. Y Netanyahu ha dicho que va a dar un día por cada 10 rehenes que Hamás libere. ¿Ustedes quieren cese al fuego? Bueno, por cada 10 rehenes que ustedes me liberen, yo voy a dar un día. El problema es que la gente habla de Hamás como si eso fuera la noción de facción política que nosotros tenemos. Sí. Bueno, aquí hay un jefe, esto es un organigrama. Eso no es así. Uno de los problemas en la negociación de rehenes es que no se sabe dónde están los rehenes. Sí, porque está. O sea, nadie sabe quién es que lo tiene a todos. O sea, este tiene 5, aquel tiene 3. Entonces eso no se sabe cómo. Una estrategia de seguridad para que. Por supuesto, ¿no? Y cada quien para asegurar su grupo. No, porque esos son sus escudos humanos. También. O sea, es una cuestión de supervivencia. Sí, esa es la mercancía de entonces, negociación. ¿Qué pasó? Estados Unidos bloqueó la resolución. Ahora, y no solo eso, no solo bloquea, sino que Netanyahu da unas declaraciones diciendo que apoyar esa resolución es apoyar a asesinos de niños. Y terroristas. O sea, tú estás oyendo los dos bandos. No, pero espérate. Tú le estás diciendo al jefe de la comunidad, del organismo máximo de la comunidad internacional, que él apoya esas dos cosas. Solamente porque está pidiendo cese al fuego humanitario. Sí. O sea, es una cuestión. Sí, pero con ese resultado de esa resolución, no hay ningún mecanismo adicional que pueda obligar a Israel a detener. Entonces caemos otra vez en el razonamiento inicial. ¿Para qué sirve la ONU? Sí. Si tú no puedes evitar una masacre como esa, que es reconocida ya por los miembros principales de tu organización, excepto por los Estados Unidos, entonces eso no. Cierren eso. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Esa es la realidad. Si tú no puedes detener eso, que todo el mundo te está diciendo deténlo con un voto mayoritario, y excepto uno te está diciendo que continúe, entonces cierra eso. Los Estados Unidos, que es el centro de la moralidad y de la moral exacto. mundial. Exacto. Entonces dice, bueno, veta una resolución de alto al fuego. Pero fíjate, Estados Unidos está presente en más de 4 puntos geográficos del globo con actividad militar. Está en el Mar del Sur de China, está en el Mar Rojo, y fue atacado recientemente por los hutíes, está haciendo ejercicios con Ucrania, o sea, en Europa. Y en Guyana. En Guyana también. Y ahí viene el tema de ¿por qué en Guyana? Eso es lo que dice Chomsky. Chomsky publicó una encuesta hace unos años cuando le preguntaban a la gente cuál era el país que mayor peligro para la paz mundial representaba. Todo el mundo dijo que Estados Unidos. Sí. El peligro mayor a la paz mundial son los Estados Unidos. Porque ha sido muy crítico Chomsky. Donde quiera que se pelea, según Chomsky. Ha sido muy fuerte. Sí, pero tienen los americanos, ellos tienen muchos críticos. Tienen a Seymour Hersh, que está ahí también. Seymour Hersh. Pero bueno, el Guyana, ahí hay un conflicto, el Esequibo. Centenario, un conflicto de hace varios siglos. Esa región la exploran los españoles, 1499. Alonso de Ojeda. No, Esquivel, Juan de Esquivel, por eso que se llama Esequibo. Sí, pero Esequibo es Esquivel, pero Alonso de Ojeda llegó a esas zonas con los españoles. Probablemente salió desde aquí a explorar esas zonas. Siglo XV, 1499 es que llega Juan de Esquivel. Ahí. Entonces, territorio español se independiza en la Gran Colombia, se independizan de ahí y Holanda llega a colonizar tierras por ahí también, y los ingleses también. En una de esas situaciones históricas en donde España tiene que ceder territorios, cede mediante un acuerdo parte de esos territorios a
Inglaterra, ¿verdad? En ese momento, a los ingleses. Entonces, la Gran Colombia independizada queda con parte de todos esos territorios y se produce un conflicto porque cuando eran colonia, la raya divisoria era el río Esequibo. Exacto. ¿Verdad? No, cuando eran colonias. Es un principio jurídico. Utis possidetis. Exactamente. Utis possidetis iuris. Que es básicamente cuando la aplicación práctica de eso es cuando un territorio se independiza, conserva la frontera del colono anterior. Señores, eso es tan importante. Eso fue lo que pasó aquí. Sí, completamente. Eso fue lo que pasó aquí en nuestra isla. Ese es el concepto. Cuando Haití se independiza, lo que hace es reivindicar las posesiones francesas. Que es un concepto romano. Es un concepto romano, exactamente. Fíjate que donde se da primero, en 1810, cuando vienen entre 1810 y 20, cuando vienen los movimientos independentistas suramericanos, y el de aquí fue en 1844. Así es. O sea que es una aplicación de eso. Por eso es que Haití entendía que esta parte le correspondía y vinieron a tomarla. Sí. Es un principio jurídico, iutis possidetis iuris, que no es... la posesión del territorio Exacto, con la colonia se extiende a la independencia. Exactamente. Entonces, eso fue lo que sucedió ahí. Eso, después de eso, ya entrado el siglo, a final del siglo XIX. Pero hay que decir que ese territorio, que es una franja, que ustedes la pueden ver, son 149,000 kilómetros cuadrados. 159,000. 159,000. Eso es un poquito más pequeño que la Florida. Que el estado de la Florida. Es 2 veces la isla Hispaniola. Sí, más. Una parte, como si fuera Cuba, también Exacto, la isla de Cuba, el territorio de Cuba. Había en ese momento de indefinición entre la recién independizada Gran Colombia y las posesiones inglesas. Contratan a un señor para que trace una línea. Que trazó 3 líneas y cada vez se metía más en Venezuela. La línea de Schomburg. Schomburg vino y muy inteligentemente favoreció a Inglaterra con esa línea. Y entonces, cuando ya el territorio independiente de Venezuela alega que esa línea fue mal hecha, porque no tenía... Hubo un conflicto y se llevó a un arbitraje. Donde Venezuela estaba representada por 2 norteamericanos. Sí. Habían 2 ingleses, 2 norteamericanos y un juez ruso. Uno de los delegados norteamericanos, cuando murió, dejó un testamento diciendo todas las irregularidades que había en el proceso. Eso fue en París. El arbitraje de París. El arbitraje de París, el laudo arbitral de París. Uno de los árbitros fue que dijo... Uno de los árbitros se descubrió a posteriori que estaba operando a favor de Inglaterra. Lo dejó en un testamento escrito, él. Entonces esa línea de Schomburg es la que se mantiene y la que deja dentro del territorio de Guyana el territorio de Esequibo, que es lo que se está disputando ahora. Es decir, que hay una razón, No, eso está en la Constitución de Venezuela, reconocido como territorio venezolano. Pero también en la de Guyana. También en la de Guyana. En el de los 80. Y Venezuela incluso tenía consulado ahí. Sí. O sea que lo reconoció. Pero al mismo tiempo a la bandera le añadieron una 8ª estrella, que representaba el territorio de... ¿Pero qué fue lo que determinó que se produjera este conflicto? Los que descubrieron petróleo. Descubrieron un yacimiento petrolífero muy grande en las costas. Incluso se sospecha mucho más grande que el que tiene Venezuela actualmente. De la cuenca del Orinoco. Y no solamente eso, sino que hay otros metales. Hay oro, hay uranio... Hay diamante en ese. Eso es tan importante que eso fue uno de los motivos por los cuales Estados Unidos fue el primero que reconoció a Juan Guaidó. Claro. Al mismo tiempo que reconocieron a Guaidó, Guyana le daba licencia a ExxonMobil para explotar. En el momento en donde se estaba conociendo en la Corte Internacional de Justicia. E hicieron que los países latinoamericanos, en la Declaración de Lima, que reconocían al gobierno de Guaidó, hay un artículo 9
ahí en esa declaración donde había un reconocimiento más o menos implícito y todo el mundo lo firmó. Sí. Pero Inglaterra, antes de entregar la a Guyana independencia en el 66 en Ginebra, meses antes, reconoció que era un área en disputa. Sí. O sea, ellos sabían que no tenían todo el derecho, que no estaba del todo claro y que era en disputa hasta 2 o 3 meses después que entregaron la independencia. Pero para que ustedes vean la conexión, Inglaterra, Estados Unidos, el oro, uno de los primeros países que le dio acceso a los recursos, a las reservas de oro internacionales, al gobierno de Guaidó fue Inglaterra. O sea, para que tú veas, o sea, fírmame aquí, que yo te voy a dejar usar el dinero que tenemos. Sí, sí. ¿Entiendes? Y Venezuela, después que Guaidó cesó su mandato, inició un litigio con los ingleses para que le permitiera el acceso al oro de reserva y lo ganaron. Sí. O sea, fíjate cómo todas las implicaciones que eso tiene. La oposición venezolana ha salido corriendo a decir, no niegan, porque no se atreven a decir que no es un territorio venezolano. Lo que dicen es que el referéndum, que no fue toda esa cantidad de gente que votó, sí, porque Maduro se la jugó inteligentemente con eso. Sí, no, él llamó a un referéndum. Ajá, un referéndum y metió una ley. Ahora, el 1 de diciembre. Introdujo una ley en el Congreso para iniciar el proceso de anexar la anexión formal del Esequibo, convertirlo en un estado de Venezuela y darle la nacionalidad a 280,000 habitantes que hay ahí de los 800,000 que tiene Guyana. Pero Guyana ya tiene ahí parte de 2 provincias de Guyana, están en ese territorio. No, y ha dado licencia a Exxon. Y administra la zona actualmente, ¿verdad? Que la zona al oeste del río Esequibo. Así es. Y tiene en su constitución, una constitución del 1980 y pico, Sí, pero la de Venezuela de 2000, la de Chávez, dice que ese territorio de ellos también. Y la de Bolívar también. Mira, cuando nosotros estudiábamos hace mucho tiempo, en los mapas ponían ese territorio con rayitas. Claro. Porque era un territorio en disputa. En disputa, así es. Y nosotros estudiamos con eso. No, y que era como una tierra de nadie. Una tierra de nadie que venía no con el color de ninguno de los 2 países de al lado, sino con rayitas en disputa. Sí. El problema es que ahora hay petróleo, ahora hay recursos, incluyendo el uranio, y ahora esa licencia de explotación se la dieron a ExxonMobil, que es norteamericana. Que es una de las compañías más. Vamos a ver en qué termina eso. Pero tenemos que irnos a nuestra segunda pausa, porque ya nuestro invitado está en línea. Vámonos a la pausa y volvemos con el invitado. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.